¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. ¿Quién ganó y quién perdió en las elecciones del pasado domingo? Los balances del proceso electoral difieren, pero en las que todo el mundo está de acuerdo, pues al menos es en lo que las fuerzas políticas piensan. Ellas coinciden en que todas son ganadoras, o al menos así se han declarado. Y esto, claro, se explica por la lectura parcial que cada partido hace según pues conviene a su causa. Bien escribía hoy Jorge Cepeda Patterson en su columna para Milenio: empieza ahora una lucha por la narrativa que tiene como objetivo vender una imagen victoriosa sin importar cuáles hayan sido los resultados reales, absolutos. Están las fuerzas políticas en escena, pero también está, por supuesto, el gran trabajo que realizó la ciudadanía y, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral. Para hacer un balance de lo que ocurrió ese domingo pasado, saludo a Roy Campos, quien es presidente de Mitofsky. ¿Cómo estás, Roy? Buenas noches. Hola, Gaby, buenas noches. Siempre un gusto saludarte. Y Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo, por supuesto, del Instituto Nacional Electoral. Edmundo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Gaby. Qué gusto compartir este espacio también con Roy Campos. Gracias a ambos. Yo sé que están todavía, como decía Roy fuera del aire, en la borrachera de todos los resultados, pero me gustaría, Edmundo, que empezáramos contigo. ¿Qué balance podemos hacer pues de estas elecciones en términos de democracia, de participación ciudadana, del voto, de lo que se garantizó, por supuesto, y de todo el trabajo que ha realizado el INE, el cual, por cierto, pues merece muchísimo mérito? Muchas gracias, Gaby. Mira, si me hubieras hecho esta pregunta hace un año, seguramente hubieras encontrado una respuesta de mi parte bastante escéptica. Cada elección es distinta, sin duda, pero nunca imaginamos organizar una elección en medio de una pandemia. Nuestra hipótesis inicial es que esta circunstancia sanitaria iba a traer consigo tal vez el desaliento en la participación ciudadana. Y eso fue una de las primeras cuestiones a atacar desde el primer momento. Nos fuimos asomando virtualmente a cuánta elección había en el mundo para ver qué habían instrumentado, qué habían hecho. Y si bien hay muchas diferencias normativas, legales, entre la forma de organización en un país y otro, o bien hasta culturales, también es cierto que hay ciertos patrones que son comunes, y fuimos aprendiendo de todo eso a lo largo de estos 12 meses, y en particular del septiembre que inició la organización de este proceso electoral a la fecha. Incluso tuvimos reuniones de trabajo con colegas, autoridades electorales en otros países de América Latina, como Brasil, Bolivia, Perú, Dominicana, Panamá, etcétera, que fueron compartiendo su experiencia y transmitiéndonos no solamente lo exitoso en algunos casos de algunas políticas, sino también dónde habían encontrado dificultades o problemas serios para esto. También acudimos a la OEA, que hizo una guía de cómo organizar elecciones en la pandemia, y fuimos construyendo toda una serie de protocolos para garantizar que el acudir a votar, no necesariamente, si se aplicaban correctamente los protocolos, que podrían implicar una inflexión en las curvas al alza en cuanto a los contagios. Y esto implicó también una campaña de comunicación muy intensa. Y afortunadamente tuvimos la experiencia de 2 elecciones el año pasado, en el norte del país, en Coahuila, y en el centro del país, en Hidalgo, con contextos sociales, económicos distintos, que también nos arrojó muchísima experiencia. Y también la gran ventaja, Gaby, de que pues hemos aprendido como sociedad a lo largo de todo este año, desde marzo del año pasado a la fecha, y todo ese aprendizaje social, pues obviamente ayuda mucho a que este pasado 6 de junio se haya podido organizar una elección, creo que en muy buenas condiciones, e incluso que hayamos superado la participación ciudadana en relación a la intermedia del 2015, que es la que se puede comparar, pasando del 47.8 en aquel momento a más del 52% de la participación ciudadana. Es decir, tuvimos un incremento. Pero en el camino no solamente hubo pandemia, sino hubo mucho calor, por decirlo de alguna manera, en la competencia política. Discursos muy polarizados, enfrentamientos, incidentes que tuvo que resolver el Instituto Nacional Electoral, como negar algunas candidaturas, y todo eso fue generando
además de la pandemia, obviamente, pues un ambiente de discusión pública muy intenso, que es parte de la propia naturaleza de la política, pero en ocasiones cuando pasa de ciertos límites, pues también puede enrarecer, incluso inhibir la participación ciudadana. Pero lo que tenemos ahora es que a pesar de todo esto, la participación creció, lo cual agradecemos muchísimo. Nuestros datos, Roy y Gaby, en relación a lo que fue la organización de la elección del 2018, yo creo que esto es muy importante, que es la presidencial y que es mucho más atractiva que una intermedia. Nuestros datos en términos de capacitación fueron mejores que las del 2018, es decir, más rápidamente nos contestó la gente, aceptó ser funcionarios de mesas directivas que en el 2018. Sí, los números de organización son muy buenos, perdón. Un muy gran balance, y justamente producto de todo lo que dices, Roy, yo te preguntaría, ¿hay realmente ganadores y perdedores? Pues porque te he escuchado en distintas emisiones hablar y analizar los resultados. ¿Qué tanto los pronósticos coincidieron con las encuestas? Porque la gente se lo está preguntando y quiere escucharlo también. Primero, efectivamente, a lo mejor el mundo no puede hablar de ganadores y perdedores políticamente, no le toca, pero yo sí lo puedo decir, ¿no? A ver, de las encuestas primero es que tal vez el 80% eran inventadas, o sea, era una dinámica de creación de propaganda con las encuestas, y había otras encuestas que estaban haciéndose, ¿no? Más o menos conocemos cuáles. Esas encuestas, creo que la única sorpresa de un resultado que no previeron las encuestas era Baja California Sur. Todas las demás plantearon algún escenario como se dio. Y de ganadores y perdedores, mira, si quieres ahorita en la siguiente le podemos entrar más, pero efectivamente, quien le niegue el triunfo a López Obrador está loco. O sea, ganó López Obrador, o sea, tiene más votos su partido, tiene más diputados su partido, y su partido ganó un chorro de estados. Si eso no es ganar, pues quién sabe qué es ganar. Aunque coincido con Cepeda Patterson que es una guerra de narrativas. Nadie puede decir perdí, porque sigue la elección, vienen otras elecciones y están jugando una elección permanente. Pero pues, como no está en eso, sí, hay ganadores y perdedores. PRI pierde 8 estados, PRD pierde diputados, votos y un estado. O sea, si hay perdedores, gana la alianza. Pero López Obrador es un personaje que ganó, tiene razón en estar feliz. Y también se habla de que ganaron las mujeres, como nunca antes gobernarán estados, gubernaturas y por supuesto alcaldías. También esto es algo que se ha destacado. ¿Es falso para ustedes? ¿Es verdad, Roy? ¿Y qué es el mundo? Sí, cómo no. No, efectivamente, ahí están los datos duros. Nunca como ahora se había producido un fenómeno en donde va a haber tantas mujeres en puestos de gobierno y en puestos de representación, producto de las mismas reformas que se han venido haciendo a nivel constitucional y legal en el Congreso de la Unión, pero también es cierto que el Instituto Nacional Electoral tomó una serie de acciones afirmativas para garantizar también esto, entre otros, por ejemplo, las cuestiones de candidaturas mujeres a las gobernaturas de los estados, que ya per se en el arranque de las mismas campañas garantizaba que de las 15 gobernaturas que estaban en juego, al menos 8 iban a ser ocupadas por mujeres. Y así como eso, también acciones afirmativas para grupos minoritarios como afromexicanos, grupos de la diversidad sexual, discapacitados, etcétera, para promover una integración mucho más plural y diversa que refleje a la sociedad mexicana en los diferentes puestos sobre todo en la Cámara de Diputados, que era lo que nos tocaba a nosotros a nivel federal. Entonces sí, Gaby, es una gran noticia y vamos a, seguramente, el ingrediente femenino en la toma de decisiones colectivas en la Cámara de Diputados va a abarcar muchas cosas de aquí en adelante. Deja decirte yo y ponerle números al impacto de esta resolución del INE, porque además el INE se fueron al tribunal, el tribunal le dio la razón al INE y eso los obligó. Bien, pero fíjate, se dio el registro a 56 mujeres. Esos 56 registros son más que de los últimos 10 años juntos, más de los primeros 25 años de registro de candidatas mujeres. La primera mujer que ganó, Griselda Álvarez, en 79, de 79 al 21, en 42 años, 7 ganadoras. Una mujer cada 6 años. Una mujer cada 32 elecciones. Gracias a lo que el INE resolvió, fueron 6 ganadoras de 15.
O sea, la trascendencia. Creo que en el 21 se va a escribir en la historia como el año en donde se rompió este paradigma de que si la mujer puede gobernar, que si la mujer puede ganar, que si estamos preparados para una mujer. Creo que este año, y es gracias al INE, porque ya estaba en la Constitución, pero no se habían establecido las normas, los criterios y las obligaciones de los partidos. Totalmente, y creo que también habría, y valdría la pena, tenemos 2 minutitos antes de salir a la pausa, de hacer una radiografía de quiénes fueron los votantes en esta elección, la más grande de la historia. ¿Qué edades, mujeres, hombres? ¿Cómo ellos lograron reunir o reconfigurar pues este mapa político? ¿Les parece, Edmundo Reyes, hacemos una pausa y regresamos con este tema? Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, estoy platicando, por supuesto, sobre el balance electoral de este domingo pasado. Me acompañan Roy Campos, presidente de Mitofsky, y Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE. Ya volvemos. Mesa de martes de Debate 22, hacemos un balance de las elecciones 2021, por supuesto con Roy Campos, presidente de Mitofsky, y con Edmundo Jacobo Molina, un hombre que tiene todo el pulso de lo que ocurrió porque es el secretario ejecutivo del INE. A ver, Edmundo, Roy, platíquenme, ¿cuál es la radiografía? Comenzamos contigo, si quieres, Edmundo, del votante. Nos hablabas de que creció el voto, lo cual pues es muy importante, esta participación ciudadana. Pero ahora, ¿quién fue quien decidió esta reconfiguración en el mapa político? Mira, todavía, Gaby, no tenemos los datos, acaba de suceder la jornada electoral y las vamos a tener muy pronto. Ahorita esta semana es una semana intensa para nosotros porque vamos a los cómputos distritales. Es decir, todavía a partir de mañana inicia ese recorrido por los 300 distritos en donde sí hay dudas sobre algunos actas que se asentaron a lo largo de la jornada, pues se abren los paquetes para tener toda la certeza. Entonces estamos en eso, la estadística estará un poco más adelante, pero sí te puedo adelantar que obviamente yo creo que va a haber que estudiarlo con mucho cuidado. Así hay un fenómeno tal vez nuevo de participación de jóvenes, hasta donde alcanzo a ver. Siempre la estadística te dice, y Roy sabe mucho al respecto, que los que estrenan la credencial la primera vez, los de 18 a 20 años, esos van a votar. Igual que las personas mayores de 60 años para arriba. Y es más copiosa la votación en el sector rural que en el urbano. Pero yo creo que ahora nos vamos a llevar una sorpresa y yo creo que vamos a tener una participación de jóvenes en el rango de los 20 a 30 años que puede revertir tendencias que veíamos muy preocupantes en elecciones pasadas, en donde justo ese rango de edad y en sectores urbanos se había caído de la participación. Yo creo que ahora estoy adelantando, es una hipótesis, por lo que los datos que tengo no de la jornada, sino de la fase previa de preparación que podría arrojarnos esta jornada electoral. Entonces yo creo, por ejemplo, la Ciudad de México tiene una participación bastante copiosa en toda la ciudad, pero los datos, insisto, con mucho gusto volvemos a tu programa y ya con los datos precisos en la mano te contesto esa pregunta, Gaby. Me encanta. Roy, ¿qué opinas? A ver, mira, voy a referirme a un trabajo que el INE, en donde el mundo ha participado en este trabajo, cada elección federal nos regala. Cada elección federal, porque tiene acceso a quienes votaron, es una supermuestra, y nos regala un diagnóstico de la demografía del votante. Te puedo decir, por ejemplo, las mujeres no nomás son más, sino participan más. O sea, la tasa de participación de las mujeres es mayor, no nomás son más en el padrón, sino mayor participación. También te puedo decir que donde hay elección de gobernador, evidentemente el interés y de alcaldes son mayor, por eso es parte de lo que subió este año. Pero cada año nos presenta, y es una gráfica muy similar, 2003, 2009, 12, 15, 18, hombres, mujeres, urbano, rural, donde, como dice el mundo, cuando saques tu credencial de elector a los 18, tal vez no la saques para votar, a lo mejor es para entrar al antro, pero la quieres estrenar. Entonces, en la primera elección, la tasa de participación de los jóvenes de 18 a 19 es mayor incluso que el promedio. Luego hay una caída de participación de los 20 a los 29 por desinterés en la política o por atención de otras cosas. Y
y luego a partir de los 30 empieza a crecer hasta que en las edades adultas, ¿no? De 55 a 70 empieza a ser muy alta, donde ya te acostumbraste a votar. Y ese padrón es igualito en cada año, a pesar de que cada elección ha sido distinta, pero el padrón es muy similar. Entonces, la hipótesis del mundo está bien interesante saber si eso se alteró, si esa curva hacia abajo ya no existe y los jóvenes son más parejos en su voto. Es una buena hipótesis. ¿Y qué decir de todo lo que ocurrió en Mundo Roy en las redes sociales? Porque, bueno, los memes estuvieron a la orden del día. Uno con la capital del país, un bastión importante siempre de quien gobierna, dividido en dos sectores, ustedes y nosotros. Y luego, pues, los memes de lo que pasó también, por supuesto, con estos influencers que estuvo utilizando durante la jornada electoral y que el INE detectó rapidísimo y los bajó para, pues, incidir, por supuesto, en el voto. ¿Cómo actuaron las redes sociales? Porque yo sé que el INE tiene este gran programa que se llama Certeza 2021. A ver, Edmundo. Sí, mira, que eso es realmente un fenómeno que hay que estudiar con muchísimo cuidado. Nosotros lo venimos siguiendo desde el 2017. La verdad nos preocupaba mucho, dadas las experiencias en el Brexit, en Francia, en Estados Unidos, en Colombia, en donde se sospechaba de posible injerencia artificial para mover el humor público a través de redes sociales, y desde ahí empezamos nosotros a estudiar el fenómeno y a trabajar con las grandes casas que administran estas plataformas de redes sociales. Entonces, pero bajo una hipótesis importante, a diferencia de lo que ha sucedido, por ejemplo, en Francia, en donde se ha penalizado en caso de que se detecte alguna información incorrecta en redes sociales, y bueno, para no hablar del caso de China y otras situaciones en donde realmente se vuelve prohibitivo y penalizado. En el caso de México, nosotros seguimos una política que la desinformación se combate con información, porque si no podemos correr el riesgo de que venga la censura y luego quién censura al censor, y eso es obviamente algo que va en contra de los principios democráticos. Pero sí hemos construido a lo largo de estos años con todas las plataformas de redes sociales una colaboración muy estrecha justo para generar certeza, es decir, para que en el caso de que se detecte una información incorrecta en redes o malintencionada, podamos nosotros contrastarla subiendo información correcta para que sea el usuario de las redes quien pueda hacer el balance de informarse una opinión. Obviamente, cuando se tiene una conducta indebida como la que mencionas de influencers, que justo en la veda electoral, la misma jornada, están sacando propaganda político-electoral, ahí intervenimos de manera inmediata, se dictaron medidas cautelares, se bajaron esos mensajes y se abrió un expediente, Gaby Roy, que va a terminar en el tribunal con los efectos correspondientes, y también en nuestra unidad técnica de fiscalización para computar los gastos de campaña. Es decir, ya había pasado esto en el 15, no con esta profusión que vimos ahora, y en el 15 se sancionaron esas conductas porque están rompiendo la veda, y lamentablemente con el mismo partido político. En fin, ya están en curso las investigaciones y seguramente muy pronto tendremos resultados, pero esas son conductas inadmisibles, porque las reglas del juego son para todos, y el mismo partido que lo hizo había aceptado esas reglas del juego. En fin, fue el último esfuerzo por ganarse unos cuantos votos adicionales lo que hicieron, pero estoy seguro que va a tener consecuencias como lo tuvo en el 2015. Porque es violar la ley. Roy, ¿cómo viste las redes sociales? ¿Qué te pareció? Primero, el tema Fernando, ¿no? El mundo muy cuidadoso, ¿no? Se refiere al Partido Verde, ¿no? En 2015 sí. con la selección mexicana, Bota Verde, sí, ¿no? Y estaban los partidos de la selección que jugaba ese día, además, ¿no? Entonces apoya a Verde, etc., ¿no? Y ahora van los influencers, porque un poco para que los escuchen, ¿por qué se sanciona? Porque los influencers cobran, y entonces estás de alguna manera como usando publicidad en periodo de veda. Si fuera de veda, pues nomás registra cuánto les pagaste y ahí te fiscalizamos. Pero si es en veda, no podías haberlo hecho, ¿no? Por eso es un poco... Ahora, sobre la sanción, si la sanción es en dinero, la van a pagar.
O sea, hay prerrogativas, ¿no? Hay que ver si hay sanciones más allá del dinero. Pero bueno, lo de las redes, Gaby, tú también eres experta en redes, te conozco en ese sentido, sé que sabes del tema. Las redes es imposible parar este tipo de cosas. Este rollo del mapa que sacaron en la Ciudad de México, partido, y haciendo burla, ¿no? Como la separación incluso social, ¿no? Y decían, este le debe a tal tienda, y este le debe a otra tienda, todo este tipo de cosas. Sí. Son absurdas porque no abonan a un debate político sólido. O sea, abonan a un debate de polarización, ¿no? De división social. Esas son las cosas, pero es imposible pararlas. Pero los políticos no se deberían sumar ahí. O sea, lo que a la gente no lo podemos parar, pero sí pedirle a un político que no esté en ese debate, porque no abona a un debate político serio. Sí, totalmente. Yo les preguntaría, porque nos quedan 4 minutitos. Sabemos que hasta el momento como van las cosas, pues Morena no tendría una mayoría absoluta en el Congreso, en la Cámara de Diputados propiamente, donde se construyen y se modifican las leyes. Edmundo, la desaparición del INE, que tanto se habló, se especuló, tras esta jornada electoral y los resultados que estamos viendo, ¿qué te dice? Que la ciudadanía quiere tener un Instituto Nacional Electoral autónomo y sobre todo que confía en él. ¿Cuál es la lectura que le das? Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, con aliados, con sus dos aliados, Morena sí logra la mayoría. Sí, claro. Casi el 50% más uno. No llega a la calificada para per se, en esa alianza, modificar la Constitución. Pero sí tiene ese dato que mencionaba Roy al inicio. Ahora bien, a ver, habrá que ver qué tanto es realmente una intención de fondo de una reforma electoral, o qué tanto es la presión sobre el árbitro que se da siempre en cada proceso electoral. O sea, sobre el árbitro siempre hay una presión, es hasta deportivo el asunto. Digo, a veces no es fácil aguantar las presiones y los dichos, pero siempre permanentemente para ver si el árbitro en algún momento ante una situación delicada se deja presionar y su juicio puede cambiar. Aquí lo importante es ser consistentes con los juicios. Claro, toda decisión del INE, desde la más pequeña hasta la más trascendente, es revisable ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas de las decisiones que terminamos tomando nosotros en ocasiones no se votaron así en el Consejo General, sino después se tuvieron que rectificar por un acatamiento de una sentencia. Pero, en fin, yo siento, Gaby, Roy, que y además a mí a lo mejor no me tocaría decirlo, que el INE sale fortalecido de esto. La respuesta de la ciudadanía a la convocatoria de ser funcionario, de ir a votar, creo que es la mejor evidencia de que sí hay confianza en el instituto, a pesar de que hubo voces que hablaban hace semanas y días atrás de la eventualidad de un fraude de parte del árbitro o sesgo del árbitro. El Consejo General del INE es un colegiado en donde hay diferentes opiniones, de diferentes puntos de vista, y la resultante es justamente la deliberación mayoritaria que se manifiesta en un acuerdo. Eso es el INE, es parte de su riqueza. Y yo creo que, la verdad, estamos contentos. La mejor respuesta es que la gente salió a la calle y votó. El sentido del voto ya no nos toca a nosotros, eso es responsabilidad de la ciudadanía. Pero yo creo que sí hay una manifiesta confianza en el Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, y con esto concluyo, los alemanes dicen que nunca hay reforma definitiva en materia electoral, como en el 97 el presidente Zedillo dijo que iba a ser la reforma definitiva. ¿Por qué? Porque son los arreglos de los actores políticos para mantener el sistema electoral y a los actores dentro del sistema. No me extrañaría que viniera una reforma así, pero sí me preocupa, y de eso podemos hablar muchísimo más adelante, el sentido de esa reforma, que no eche por tierra muchos de los avances que se han logrado, aunque tenemos un sistema electoral terriblemente churrigueresco, complejo, y que a veces es incomprensible para amplios sectores de la población, y creo que ese es un contrasentido de la democracia. Pero en fin, ese es otro tema, y con mucho gusto más adelante lo comentamos. Claro que lo comentaremos, Roy. Nos quedan minutos, cerramos contigo justamente en este sentido. ¿Qué opinas? ¿Qué decidió la ciudadanía? No conceder el poder absoluto a alguien, proteger a los organismos autónomos. ¿Cómo lo lees tú?
No, yo creo que el votante no estaba pensando ni en el INE ni en el INAI, no estaba pensando en eso, estaba pensando en otra cosa, ¿no? Sí en el no dar poder absoluto tal vez, pero no en los organismos. Y coincido con el mundo, vienen reformas electorales y hasta conviene que haya reformas electorales, conviene. Lo que sí es que hay que incluir al INE, nadie sabe más de elecciones que el INE, hay que incluirlo, ¿no? Creo que está sobrecargado, ser la central de medios más grande del mundo, hay muchas cosas, incluso echar para atrás algunas de las cosas que se hicieron antes. Yo creo que sí es momento en donde hay que repensar, incluir al INE en esa repensada y que el INE mismo aporte conocimiento, hay que cambiar. Entre otras, por ejemplo, seguramente va a haber quien diga, dejen al presidente hablar. Si eso dice la ley, que se deje, o sea, totalmente. Totalmente. Felicidades también, felicidades. Gracias, Roy. Coincidimos, pues gracias, se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerles infinitamente Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, haber estado con nosotros aquí en Debate 22, mil gracias, y por supuesto Roy Campos, presidente de Mitofsky, a los dos, muchísimas gracias por hablar conmigo, pero más bien con el auditorio de Canal 22 y de Debate 22, muchas gracias. Gracias a ti, Gaby. Gracias, muy buenas noches y buenas noches a ustedes. Nos vemos el próximo martes, misma hora, por supuesto, en esta mesa de martes de Debate 22.